Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Estamos aquí en el taller de Felipe Conde en Madrid. Bueno, en el primer vídeo hemos hablado de la mano izquierda. ¿Cuál es el segundo aspecto? Vale, pues para mí en este caso sería la mano derecha como segundo objetivo a tratar. Y bueno, pues tenemos un montón de técnicas que hemos estado viendo dentro de la guitarra flamenca. Y bueno, pues para llevar a cabo todas estas técnicas, casi todas tienen una posición correcta, entre comillas, o que ya está catalogada así, ¿no? Por ejemplo, para tocar con el pulgar, a la hora de puntear con el pulgar, bueno, pues podemos tener una posición más de frente me refiero, el pulgar mirando hacia la tapa, ¿no? Justo con el frente de la uña, con la mitad de la uña, o un poquito más caído con la yema y la uña, ¿no? Bueno, eso sería dos posiciones dentro del pulgar, ¿no? ¿Y cuándo utilizas cada uno? Por ejemplo, a la hora de hacer un punteo con el pulgar, la posición es de frente, sacando la muñeca un poquito hacia afuera. Y luego, por ejemplo, a la hora de tocar con el de lado, de esta manera lo hago un poquito más de lado, pero bueno, porque buscando un poco más la sensación de la uña y la yema, ¿no? Pero este ejercicio da más pie a tocar de esta manera que tocándolo y con un sonido tan nasal como da poner el pulgar de frente, ¿no? Un poquito más con la muñeca hacia afuera. Luego a la hora de hacer la arzapúa también, bueno, pues es una mezcla entre los dos, pero casi no tan de frente, sino más casi echado, ¿no? Un poquito más de lado, ¿no? Para este caso. Luego a la hora de llevar a cabo el picado, en este caso, pues haríamos una posición, para mí, la muñeca hacia afuera, ¿no? Y la mano y los dedos van también, digamos, un poco rectos, ¿no? En horizontal hacia la tapa también. Pero bueno, esto es una cosa mía, de la posición de la mano. Por ejemplo, hay otros guitarristas que tienen otra posición totalmente diferente a la hora de picar. ¿De qué depende la posición de la mano? Cada uno tiene su posición natural de mano. Se le puede dar una directriz y dirigir un poquito, pero cada uno tiene su posición de mano y bajo eso se va trabajando, ¿no? Y posicionándolo o corrigiéndolo en este caso. Yo porque ha salido así la cosa y tengo esta posición de mano, pero hay otros guitarristas, por ejemplo el maestro Paco de Lucía, que él le levanta más el codo y la palma casi la tiene más pegando la tapa, ¿no? Bueno, pues es su forma de tocarlo, ¿no? Por ejemplo, Vicente Amigo, con los arpegios que hace, dentro de la gama de arpegios, pues él tiene una pulsación y un sonido cuando hace ese tipo de mecanismos técnicos, pues muy personal y tiene mucha fuerza a la hora de hacer esa técnica. El maestro Sabicas también tenía un sonido muy particular. Y más que en la posición aquí ya es el hecho de que vaya más continuada una nota detrás de otra y que suene redondos, ¿no? Digamos. ¿Qué le aconsejarías a un guitarrista que aún está buscando la posición de la mano?
Sí, bueno, no posiciones, también el tema de las uñas, el hecho de tener las uñas más cortas o más largas, es una precisión milimétrica, es cuestión de milésimas. Con el tema de las uñas, el recortarte un poco más o un poco menos puede hacer que estés a disgusto tocando o esté seguro, ¿no? El tema de las uñas es algo también a tratar que ya veremos en un futuro con cómo podemos hacer crecer la uña de una manera sana y protegerla igualmente con productos. Pero bueno, en este caso estamos viendo las diferentes técnicas y posición correcta de la mano para poder llevar a cabo las técnicas de la guitarra flamenca. Con el tema de los rasgueos, pues bueno, tenemos también diferentes posibilidades o combinaciones de los rasgueos que hay. Bueno, pues dependiendo del sonido que queramos sacar de cada uno de ellos, pues tenemos que colocar la mano de una posición o de otra. Por ejemplo, en el rasgueo, ¿no?, clásico, hacia abajo. Si queremos un sonido que sea más percusivo, pues tenemos que levantar un poquito más la mano y hacer un poco más de fuerza, ¿no? Con el tema del rasgueo de abanico y demás, bueno, pues es una cuestión más de muñeca y saber direccionar bien los dedos individualmente hacia su dirección. Y bueno, pues yo creo que esto sería los temas a tratar con la mano derecha, ¿no? Bueno, ahora nos gustaría saber qué dificultades tenéis vosotros de mano derecha. Dejadnos un comentario y nos vemos en el siguiente vídeo.